Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Representantes de Chile Vamos se reunieron este miércoles con el presidente electo Gabriel Boric. Pasadas las 9 de la mañana llegaron presidentes, secretarios generales del oficialismo, todavía oficialismo, para sostener su primera reunión con el futuro mandatario. Este grupo de personas, a partir del 11 de marzo, serán líderes de la oposición. De eso se trata la democracia y la alternancia en el poder en buena hora. Bueno, tras ella, los representantes del conglomerado valoraron la instancia y manifestaron los acuerdos existentes en cuanto a los problemas que enfrenta el país. Por su parte, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Javier Macaya, aseguró que Chile Vamos no será una oposición destructiva. Asimismo, el timonel de ese partido manifestó que la coalición estuvo de acuerdo con Gabriel Boric en cuanto a los principales problemas que vive Chile, como la violencia en la macrozona sur, pensiones, salud, seguridad, educación, marcando que la mitad del Senado será liderada por la futura oposición, lo que nos obliga, dijo Macaya, nos obliga a todos a lograr acuerdos. No solo es una buena cosa que una democracia tenga alternancia en el poder, eso demuestra sanidad, demuestra que el animal está vivo, que palpita, sino que esta necesidad de los acuerdos también es parte consustancial de un país demócrata, con instituciones que se respetan y que lo que pretenden hacer justamente es tener opciones de futuro. Las políticas de futuro tienen más que ver con, ojo, no confundir acuerdos con estar en todo de acuerdo, porque eso no es real, eso es ficticio. Frente a un mismo hecho hay visiones enteramente distintas, ese no es el problema. La gracia es que se parlamenta y se llega a acuerdos mínimos para sacar adelante políticas en función del progreso de una sociedad. Vamos a ir a la mesa de conversación. Estamos preparando un contacto. Sí, tranquilos muchachos. El entrevistado todavía no está listo. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, un entrevistado de suma importancia por lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Espérenos un segundo, ya venimos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Fíjese que su nombre ya había despertado críticas, porque era la única parlamentaria que no se había querido vacunar y dio positivo por COVID-19. El caso de Jenny Álvarez encendió un duro debate porque la normativa le permite acudir al Congreso sin problemas. Cosas que no le ocurre a usted o a mí si vamos al Congreso, a trabajar, a visitar. Se nos pide, y lo que es súper razonable, un pase de movilidad. A los parlamentarios no. Un lugar en donde sostiene reuniones además esta persona. Almuerzos, con el que provocó que toda la bancada de su partido, el socialista, iniciara cuarentena por un caso positivo. Con mi colega y amiga Jenny Álvarez discutimos muchas veces sobre la inconveniencia de que ella no se vacunara y que esto podía terminar como una profecía autocumplida como terminó siendo. El pasado miércoles, los 17 diputados del Partido Socialista almorzaron juntos en uno de los comedores de la Cámara. En el encuentro también participó el presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde. Al mediodía de este lunes, la diputada Jenny Álvarez dio positivo por COVID-19. Ella me dijo que alrededor de las 13 horas de ayer lunes informó a la mesa de la Cámara de su positividad en el PCR. Entonces yo, la verdad, no comprendo qué ocurrió entre esa hora y las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, y cuando la diputada Álvarez ya había informado de su contagio, la bancada socialista en pleno participó en la sesión donde se aprobó extender el estado de excepción en la macrozona sur. Según el secretario de la Cámara, el personal de enfermería que determina los contactos estrechos recién se pudo contactar con la parlamentaria a las 6 de la tarde. Y ahí se hace toda la trazabilidad de lo que ella hizo, dónde fue y todo lo demás. Nosotros en el intertanto seguimos las cámaras, pero ustedes comprenderán que en comedores de los parlamentarios no podemos tener cámara y por lo tanto subimos recién ahí la situación. Y después, con el testimonio de los garzones, fuimos viendo quiénes personas estaban, cuánto tiempo estuvieron.
La trazabilidad determinó que todos los integrantes de la bancada socialista y el presidente del partido tenían que pasar a cuarentena preventiva como contactos estrechos de la diputada Jenny Álvarez, la única integrante del Congreso que no se encuentra vacunada contra el COVID-19. Aunque según su círculo cercano, esto no significa que sea una antivacuna. Su reparo, dicen, apunta a esta inyección en particular contra el coronavirus. Creo que es un tanto irresponsable participar de reuniones masivas en comisiones o acá sin tener la precaución de haberse vacunado previamente. Yo soy amigo de Jenny, pero creo de que todos los parlamentarios tenemos la obligación de estar vacunados. La Constitución Política de la República establece el derecho de todo parlamentario a asistir y votar en sala sin importar su condición de vacunado o no vacunado, un tema que encendió el debate. Creo que no tienen perdón de Dios. Perdóneme que se lo diga así, podrán decidir cualquier cosa, pero si no están vacunados, perdóneme, presidente, con la mayor de las fuerzas, y espero que los colegas lo respalden, no podrán entrar a esta corporación. No podrán contar conmigo, y me extraña esta especie de histeria colectiva, para impedirle a ningún parlamentario el cumplir su deber y su derecho constitucional. En plena pandemia, cada bancada remitió los pases de movilidad de todos sus integrantes. La diputada Jenny Álvarez era una excepción a la regla. La persona que no se había vacunado presentaba un PCR todos los días lunes, digamos, para poder ingresar de tal forma de excepcionarnos que efectivamente esa persona no estaba entrando con COVID. El diputado Andrés Celis presentó un proyecto de ley que obliga a los parlamentarios a estar vacunados para asistir al Congreso. ¿Cómo no va a ser injusto que se le exija a los funcionarios que trabajan en el Parlamento tener sus vacunas al día, el pase de movilidad y que haya diputados parlamentarios que no se hayan vacunado? El Partido Socialista dijo que no comparte la decisión de la diputada Jenny Álvarez de no vacunarse contra el COVID-19. Si bien en Chile la vacunación es voluntaria, existe una responsabilidad personal que debe ser más exigente en el caso de las autoridades. Por eso insistimos en el llamado a vacunarse. Un contagio que encendió el debate en la Cámara de Diputados, corporación donde funcionarios y periodistas deben contar con su esquema de vacunación al día. Norma que no rige en el caso de los parlamentarios. Bueno, habla por sí solo la nota, ¿no? La necesidad de que todos operen en función de la sanidad por un bien común, más allá de las convicciones que cada una de las personas tenga. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y protéjalas con tepillé.cl. Ya, vamos a tomar contacto ahora sí. Hemos tenido algunos inconvenientes en la pauta, pero esto es la televisión en vivo y esto es una maravilla y en todas las pegas pasa lo mismo. Estados Unidos tiene un presidente que mañana cumple un año en el poder. Los 20 de enero los presidentes de Estados Unidos toman juramento y Biden no fue la excepción. Y tampoco es la excepción que a los presidentes del mundo en general les cuesta mantener las adhesiones que tienen una vez que ganan las elecciones y empieza a decaer muchas veces los apoyos porque el poder desgasta, porque el poder requiere tomar decisiones a veces impopulares, a veces difíciles, incomprendidas. De eso también se trata liderar y conducir una nación y gobernar. ¿De qué se trata este primer año Biden? ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué es más criticado? Más allá de cómo están las encuestas, ¿qué se presume que puede pasar en los 3 años que vienen? Por ejemplo, sabemos que tiene índices de inflación altísimos, no digamos históricos para atrás, pero sí muy altos en los últimos años, muchos años. Un Biden criticado de alguna manera que hoy anuncia dividir su agenda social porque si sigue manteniendo la misma, tan ambiciosa como quería al principio, bueno, sencillamente no la va a pasar en el Congreso. Entonces decide hoy día dividirla. Vamos a tomar contacto con Guido Larsson, que es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, magíster en Ciencias Políticas, mención
en Relaciones Internacionales. Él es académico de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Matías, no es justo hablar nuevamente contigo. Sí, pues, y justo ahora que estamos hablando muy seguido de Biden y que cumple su primer año, ¿cómo es esta evaluación? ¿Crees que por dónde habría que con justicia partir evaluando al mandatario americano? Bueno, creo que habría que partir por donde tú comenzaste. De hecho, hay un elemento de orden histórico innegable, y es que todos los presidentes en Estados Unidos, desde que existe evidencia al respecto, y estoy hablando de Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, todos y cada uno de ellos, desde el comienzo del mandato, experimentan un declive progresivo de su apoyo. Se termina lo que a veces en la literatura se conoce como luna de miel y constantemente van disminuyendo sus tasas de aprobación. La única excepción histórica al respecto es George W. Bush, que si bien es cierto, también experimenta una tasa de declive continuado. Sus tasas de aprobación literalmente se disparan después del atentado a las Torres Gemelas por cuestiones de Unión Patriótica. Pero en el caso de Biden, con excepción de Donald Trump, es el presidente que tiene la mayor tasa de desaprobación en un año de ejercicio de mandato, lo que indica obviamente varias cosas. Indica por un lado de que sus promesas de campaña parece que no se han cumplido. En segundo lugar, la inercia institucional y política ha sido un detrimento para el presidente, particularmente porque la sociedad estadounidense se encuentra relativamente dividida. Y tal vez en tercer lugar porque habíamos estado acostumbrados a cierto grado de protagonismo, de carisma de los presidentes, desde, yo diría, Obama, también Trump, a pesar de que Trump tiene altas tasas de desaprobación, pero por otras razones. Y vemos a un Joe Biden que es más cauto, es menos carismático, más moderado en sus declaraciones. Y tal vez eso juega en contra de su propia figura en un escenario donde obviamente todo orbita en torno a noticias 24/7 y donde es necesario una agenda comunicacional muy precisa para al menos mantener y no disminuir de forma dramática esas tasas de aprobación. Solo indicaría una última cosa, y es que un punto de inflexión naturalmente en esa tasa de aprobación está ligada a la salida, uno tendría que decir casi el fiasco de salida de Afganistán de las tropas estadounidenses hacia finales de julio y comienzos de agosto. Desde ese momento en adelante, las tasas de desaprobación de Biden cayeron de forma dramática, no se pudieron recuperar. Claro, ha marcado probablemente ese hecho su primer año de mandato, y ahora terminando el año una inflación bastante aguda, no quiero decir histórica en toda la historia de Estados Unidos, pero sí de largo tiempo, desde las más grandes que ha habido. Ahora, todo el mundo también con ese problema. Esto es un problema de las economías mundiales actuales, con problemas, ¿no es cierto?, de oferta de productos por la pandemia, por los problemas de la famosa crisis de los containers que azotó al mundo completo. Pero el manejo económico tampoco ha sido el que a lo mejor los norteamericanos esperaban. No, claro, es cierto, es la tasa de inflación más grande de los últimos 40 años. La última, pero que está completamente disparada, es la de las de comienzos de los 80, no tiene comparación con esas, alrededor del 7% hoy día. Pero naturalmente en una sociedad que está muy acostumbrada, por ejemplo, al tránsito vehicular. Estados Unidos tiene 276 millones de vehículos. La inflación ha impactado fuertemente en los precios de gasolina y eso incide directamente en el modus vivendi del estadounidense medio. En el mismo sentido, en Estados Unidos están en invierno hoy en día y el precio del gas también se ha incrementado de forma dramática. Y esto tiene que ver con varias cosas. Por un lado, Joe Biden aprueba con apoyo del Congreso, incluso también de los republicanos, un paquete de ayuda económica sobre el coronavirus de algo así como 1.9 trillones de dólares americanos, que es una cifra absolutamente increíble, casi inconcebible. Y claro, eso evidentemente anima el consumo y genera una demanda de productos que es mucho mayor de que la misma economía está capaz de soportar. También lo insinuaba, las cadenas de suministro se encuentran cortadas prácticamente a lo largo de todo el mundo y hay mucha crítica en torno a Biden al grado de aceleración que intentó darle a la economía, tal vez en un periodo en el cual cabría haber esperado mayor grado de moderación. Ahora, obviamente todos son generales después de la batalla, era bien difícil saber el trayecto que iba a tener
el coronavirus y la economía a mediados del año pasado, incluso desde la toma de poder de Joe Biden, pero evidentemente él tiene que hacerle frente a esta situación, pero muy posiblemente el cálculo estratégico no está dado hoy día, sino que está dado en los próximos meses, cuando comienza a presentarse realmente lo que va a ser la prueba de fuego para Joe Biden y para el Partido Demócrata, que son las elecciones de medio término de noviembre. Y en general las circunstancias son muy desfavorables para el partido y para Joe Biden en particular. Y por esa misma razón se está poniendo mucha atención en torno a qué forma resolver el problema económico y fundamentalmente de qué manera aminorar estas tasas de contagio del coronavirus que se encuentran hoy en día en Estados Unidos absolutamente disparadas. Claro, disparadas en sus máximos históricos, más de 1 millón diario, 1 millón de casos diarios. Habla también de una economía, de una política sanitaria que no ha tenido éxito, no ha marcado un rumbo, no ha liderado una política a Joe Biden al respecto. Alguien dirá, bueno, está bien, ha sido muy liberal en función de la economía, pero ha tenido una cantidad de muertos, siempre encabeza los rankings en Estados Unidos, desde que partió esto prácticamente. Sí, yo haría un matiz que tiene que ver con una teoría. Es una teoría que tiene un nombre bien raro, es la teoría de linterna verde, en base cómic famoso, ¿no es cierto?, que dice de que uno cree o tiene la sensación de que el presidente estadounidense lo puede hacer todo simplemente en base a la pura voluntad. Pero si uno revisa lo que ha sido el comportamiento del Congreso e incluso el comportamiento de sus propios correligionarios dentro del Partido Demócrata, la verdad es que Joe Biden ha tenido un Congreso bien hostil a su propio mando y no dispuesto realmente a aceptar todo lo que viene desde el lado del Ejecutivo. También ha tenido problemas desde el punto de vista de la Corte Suprema. La Corte Suprema, por ejemplo, hace un par de semanas atrás anuló el intento de Joe Biden de exigir a las grandes corporaciones y compañías de que sus funcionarios y sus trabajadores pudieran obligatoriamente ocupar mascarilla y obligatoriamente también vacunarse. Y la Corte Suprema dijo que eso violaba finalmente la libertad y los derechos de cada uno de los ciudadanos. Entonces, yo creo que ha habido intentos de intentar aminorar y controlar finalmente la pandemia, pero hay toda una serie de cortapisas de carácter institucional, y uno tendría que decir también cultural, porque finalmente Estados Unidos es un país federal, los gobernadores de cada uno de los estados tienen inmenso poder. Y por lo tanto no está solo finalmente eso. Ahora, yo creo que es cierta la crítica en términos de que no fueron capaces de proyectar la mutación y la evolución que iba a tener la pandemia, sobre todo considerando los antecedentes anteriores, ¿no es cierto?, la variante Delta y del inicio, sobre todo de la pandemia a comienzos del 2020. Y eso no lo pronosticó Biden y no pronosticó aparentemente los especialistas dentro de su propio gabinete. Y eso obviamente está teniendo consecuencias porque, la promesa de campaña de Biden era: voy a terminar con el coronavirus. Y a poco andar cambió la promesa de terminar con el coronavirus con controlar el coronavirus, que son cosas muy distintas. Y fíjate que respecto de ese Congreso que no le ha jugado a favor, que le ha sido hostil, difícil, la víspera de su primer aniversario, Biden anuncia en una conferencia de prensa muy larga, entiendo que inusualmente larga, con 2 horas contestando preguntas, anunció que su gran paquete social sencillamente lo da por perdido como lo tenía planteado ahora y decide partirlo para poder aprobar una parte, es decir, pragmatismo puro, y eso es de un político que al menos sabe o intenta reaccionar porque no puede seguir peleando contra algo que es superior a él. Sí, es cierto, los republicanos estaban poniendo multiplicidad para la aprobación de este paquete social, entre ellas evitar discutir el filibusterismo, que es una práctica dentro del Congreso norteamericano de retrasar finalmente las discusiones de legislación, y también lo que se llama gerrymandering. Gerrymandering es simplemente la práctica de trazar las líneas geográficas de los distintos distritos que permiten finalmente la votación y que en base a estudios de carácter demográfico favorecen o desfavorecen a cierto tipo de partidos. Y los republicanos dijeron no, en la medida en que el paquete incluya este tipo de discusiones, nosotros no estaremos dispuestos a discutirlo, y obviamente Biden tuvo que retroceder, en parte porque observaba de que algunos miembros de su propio partido, como el senador München, estaba señalizando la idea de que no iba a votar a favor. Entonces, efectivamente, cuenta con el legislativo que ha sido bien díscolo en términos de alinearse con el presidente. Por otro lado, esto también ha traído consecuencias, uno podría decir, mediáticas, en el sentido de que, por ejemplo, el paquete que sí aprobó, el paquete de inversión de infraestructura, quedó completamente en segundo plano y pasó prácticamente al olvido.
ocurrido. Todo el mundo hoy día está hablando del fracaso de Biden con relación a la aprobación de este paquete de carácter social, está hablando del fracaso de Afganistán, está hablando de la incapacidad que la vicepresidenta Kamala Harris ha tenido de finalmente lograr arrastrar este caballo, etc. Guido, de ese factor quería hablarte, porque cuando hablamos de Kamala Harris, que mucho se ha escrito ya de su fracaso en el primer año, que no han hecho química entre los dos, parece que primó esos encontrones feroces que tuvieron en las primarias demócratas. Parece no tener química, no funcionar mucho. Y parece que Kamala Harris tampoco ha logrado armar un equipo. Es lo que uno lee, naturalmente, que la critican mucho. Pero aquí se está jugando el Partido Demócrata dos cosas. Se está jugando, naturalmente, la proyección de su gobierno, ya sea con Biden, que es un hombre mayor, pero una de esas con Kamala Harris. Y también se está jugando un 2-1, el que vuelva a Trump, eventualmente. Entonces, el que no sean capaces de actuar en conjunto, presidente y vicepresidenta, también se le puede cargar la responsabilidad a Biden, que en definitiva es el gran líder. Sí, mira, mi lectura en torno a eso tiene que ver básicamente con una diversa concepción del poder. Tanto Biden como Kamala Harris estuvieron acostumbrados a una manera de practicar el poder en el poder legislativo, que es un poder que por su propia naturaleza tiende a ser más horizontal. Kamala Harris era uno entre múltiples senadores, por lo tanto el protagonismo que ella tenía era propio. Sin embargo, cuando pasa a la vicepresidenta, ese poder horizontal muta, deja de ser un poder horizontal y pasa más bien a un poder completamente vertical y jerarquizado. En consecuencia, Kamala Harris no puede desplegar, por así decir, toda su personalidad, todo su carácter, todo el carisma que la caracterizó como senadora, porque debe tener mucho cuidado en no opacar al propio presidente. Ya ha ocurrido en otras ocasiones donde el segundo o el tercero en mando toma mucho protagonismo y la opinión pública comienza a criticar al presidente porque dicen no está realmente gobernando el presidente, está gobernando el vicepresidente, está gobernando alguien más. Y creo que Biden no quería que eso ocurriera. Y en el mismo sentido, Biden prometió durante la campaña y decía durante la campaña, miren, yo tengo experiencia, por lo tanto elíjanme a mí. Pero claro, la experiencia que tenía Biden era la experiencia en el Senado, no tanto en el Ejecutivo, y no tanto en la primera línea del Ejecutivo. Es cierto que fue vicepresidente de Obama, pero Obama probablemente iba a eclipsar a quien sea que fuese su vicepresidente. Pero ahora con Biden la situación es distinta y yo creo que hay algo de razón en lo que dices tú, esa química, ese elemento intangible que se traduce en la opinión pública, que forma cierto relato y cierta narrativa, no ha estado presente en la dupla Biden-Harris. Por último, siempre a un presidente de Estados Unidos, por lo menos, sí, siempre, se le mide también su liderazgo internacional por el peso específico que tiene. Y hoy día estamos cruzando por una encrucijada de paz bien importante en relación a lo que ocurre en Rusia y repúblicas independientes que están alrededor. Algunas de ellas, Kazajstán, Bielorrusia, bastante adscritas al Kremlin. Ucrania, en cambio, aparentemente, y según el Kremlin, más bien parece una embajada de Estados Unidos, eso dice el Kremlin. Entonces, claro, alguien dice, ¿y si Putin invade? Y hoy día, hace muy poco rato, de hecho está en portada de New York Times en este momento, dice que Biden más o menos que está a la espera, tiene convicción de que Putin va a ordenar una invasión a Ucrania. ¿Cómo crees que puede funcionar este liderazgo? ¿Cómo lo ves actuando frente a esta crisis de paz que estamos teniendo hoy? Bueno, lo veo desde dos puntos de vista. El primero es la tendencia a mediano plazo en la política exterior, que indudablemente debe considerar los efectos que provocó la política exterior de Donald Trump. Donald Trump literalmente dio un giro en 180 grados respecto al liderazgo que tenía Estados Unidos, y eso generó enormes grados de desconfianza en los aliados tradicionales de los Estados Unidos y mucha desconfianza e incertidumbre respecto a la trayectoria que iba a tener esa política exterior una vez que Biden tomase el poder. Y la segunda lectura tiene que ver con, por un lado, Biden está intentando recomponer aquello que fue destruido del gobierno anterior y por lo tanto también teniendo mucho cuidado en tomar decisiones que pueden ser apresuradas. Desde mi punto de vista, el interés que tiene Estados Unidos en Ucrania no es lo suficientemente amplio o no es lo suficiente voluminoso para
exigir de Biden o exigir de los Estados Unidos una suerte de contrarrestre militar con relación a Rusia. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que lo que va a seguir ocurriendo es la alta retórica, intentos de diplomacia, estos anuncios de sanciones que fundamentalmente no sirven para nada porque no han servido para modificar el comportamiento de Moscú. Un Moscú que observa de que la OTAN sigue con su proyección de ampliación hacia el este, no se toma en consideración los intereses estratégicos de Rusia, ni tampoco las peticiones relativas a la seguridad de Rusia, y eso tiene obviamente entrampado el diálogo que no funcionó en Ginebra y que aparentemente tampoco ha funcionado en las 2 llamadas consecutivas que ha tenido Biden con su par Putin. Por lo tanto, es posible, hay que tener mucho cuidado con los pronósticos, pero es posible que se replique un escenario similar al que ocurrió el año 2014, cuando fuerzas especiales de Rusia penetraron en zonas particulares de Ucrania y toman algunos sectores, con ayuda obviamente de fuerzas milicianas prorrusas dentro de Ucrania, y que finalmente terminan con la toma de Crimea. Entonces ese escenario evidentemente es plausible. Bueno, también en función de eso, estamos hablando de Biden, vamos a ver cuál es el liderazgo que toma para evitar que esto efectivamente llegue a donde todos o muchos tememos que llegue. Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a ti. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos en vía pública de vuelta y ahora haremos un contacto telefónico con, no pudimos de otra manera por razones técnicas, quizá por el lugar donde se encuentra nuestro invitado, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, porque es relevante, muy relevante poder conversar y tener una voz desde la propia Araucanía el día después de que fueran asesinadas 2 personas. En la Araucanía y en el Biobío, en Angol y en Cañete. César Millagual y Joel Ovalle perdieron la vida ayer y todavía no hay muchas novedades de quiénes serían los autores. Gobernador Rivas, muy buenas noches, gracias por recibir este llamado. ¿Cómo le va? Buenas noches, Matías, muchas gracias y gracias por esperar aquí los problemas técnicos que tenemos, pero aparte somos una región con muy mala conectividad. No se preocupe, lo importante es lo que usted nos tiene que contar, cómo se vive este día después, porque, bueno, las muertes valen exactamente todas por igual, no sé si se lamentan todas por igual, y eso es parte de lo que tenemos que entender, pero estas muertes tienen significados, símbolos, por dónde ocurren, por quiénes son las víctimas en este caso, y me gustaría saber que, bueno, partiéramos por el caso de César Millagual, una persona que estaba trabajando en una faena agrícola, que hasta donde había información temprano, en una faena aparentemente irregular. ¿Eso es así? ¿Qué han visto ustedes y qué novedades tienen? A ver, la información que manejo yo y que nos han reportado es que estaba trabajando en una faena forestal, esta persona, y que fue atacada por un grupo de infectados. La verdad que de la investigación no hemos tenido mayor información, solo que recibió un disparo por la espalda que causó la muerte de este joven. Tremenda muerte, como bien plantea tu Matías. Lo que menos queremos en nuestra Araucanía son más muertes que en la provincia de Arauco, y esperamos una condena transversal a la violencia. La verdad que más información del caso de Cañete no se maneja por ahora, porque también está dentro de la investigación que se debe realizar. Podría ser, gobernador, por lo que las primeras informaciones hablaban, o los analistas pensaban que al ser una forestal o una faena forestal irregular, querría decir entonces, o podría hacerse la hipótesis de que estaríamos enfrente a lo mejor de luchas por control de territorio, donde, según se dice, usted me tendrá que confirmar o desmentir, cuesta que entren las fuerzas policiales, cuesta que el Estado de Derecho allí funcione. ¿Eso es tan así? A ver, bueno, la provincia de Arauco lamentablemente viene pidiendo hace bastante tiempo, y hoy día los niveles de violencia de este conflicto durante este último periodo. Hay zonas muy complejas que son conocidas, siempre fueron muy complejas para el ingreso de la policía. De hecho, hay rutas las cuales estaban bloqueadas y
desde que está el estado de emergencia, han sido rutas que han podido ser habilitadas y no se ha podido tener mayor control. Pero no olvidemos que este control que se está haciendo con este estado de emergencia no es de persecución, sino que de control de las carreteras, y nuestra región de la Araucanía y también la provincia de Arauco son rutas que tienen una gran cantidad de caminos. Referente a si esto era un ajuste de cuenta o no, la verdad es que esto tendrá que delimitarlo la institución. Lo que sí no podemos seguir permitiendo ni en nuestra región de la Araucanía ni en la región del Biobío y que sigamos perdiendo vida por este tipo de atentados tan crueles. Gobernador, y lo que ocurrió en su región, el caso de Joel Ovalle, una persona a la cual todos más o menos conocíamos por declaraciones, porque lideró mucho tiempo en la zona de Angol, Coyipulli, justamente una defensa de los vecinos por algunos ataques que habían recibido. Y aquí es distinta la característica. Aquí son 6 balazos cerca o llegando a su casa. Hace pensar la posibilidad de que lo estaban siguiendo, decían algunos, es decir, que es un crimen muy orientado, es distinto a encontrarse de repente con alguien y que se produzca un intercambio de balas. Esto parece ser algo bien distinto, es la búsqueda de una persona para terminar con su vida. Sí, el caso de Joel Ovalle, la verdad que realmente me toca bastante fuerte. Conocí a don Joel de unos años atrás, un defensor de su sector, desde el punto de vista que hay un grupo de víctimas, especialmente en la zona de Alboyanco, de la cual don Joel fue presidente también de la Junta de Vigilancia, un dirigente de los campesinos de la zona. Aquí es importante, Matías, que uno pueda dejar bien claro, a veces de Santiago, y siempre yo reclamo lo mismo, se caricaturiza mucho lo que pasa acá en la Araucanía, como que aquí muchas veces son grandes extensiones de terreno, grandes agricultores, empresarios de agro, y la verdad que don Joel Ovalle y la gente que vive en este sector, personas muy humildes, desde de la tercera edad, muchos de ellos que adquirieron sus parcelas seguramente en la forma agraria, no grandes extensiones de tierra, y que han sido hostigados durante mucho tiempo. Lo que le pasa a don Joel, lamentablemente, era algo que hace mucho tiempo ellos venían acusando de este hostigamiento de la tercera edad, que son la mayoría de las personas que viven ahí, y que no tienen alternativas muchas veces de salir de sus campos. Y lo que se vio con don Joel aparentemente es que lo persiguen y atacan, prácticamente le disparan al cuerpo cuando iba pasando su vehículo y le cuesta la vida. Es absolutamente tremendo lo que pasa, y además a un año de el asesinato de Orwell Casanova. O sea, seguimos en una zona donde se sigue teniendo de sangre por algo tan injusto, donde obviamente el Estado de Chile sigue en deuda con la Araucanía. Uno tiene derecho a preguntarse con dos hechos como ese, como los que cobraron la vida a estos dos seres humanos. Hoy día hubo otros ataques que por suerte no terminaron de la misma forma. Uno se pregunta hasta qué punto está siendo fructífero este estado de excepción constitucional que permite que haya apoyo y resguardo de Fuerzas Armadas en la zona. Escuchaba a un corresponsal de Radio Biobío que tiene muy buen despliegue en la zona esta mañana, señalando que se ve tarde, mal y nunca también la fuerza policial. No es que esté copado, es decir, no es que haya más seguridad para transitar en muchos casos, porque haya presencia de militares eventualmente apoyando a carabineros. ¿Cómo lo ve usted? Yo, Matías, tengo dos visiones de este tema, y son uno que, según los datos oficiales que entrega el gobierno, los delitos de usurpación han disminuido considerablemente, los atentados, según las cifras que plantean en este séptimo estado de emergencia que ha renovado el Consejo. Pero yo me quedo, Matías, con lo que pude vivir hace 2 semanas atrás con un grupo de parcepetos de Coyipulli, que me planteaban, decían, gobernador, pero de que está el estado de emergencia podemos dormir, hemos podido realizar nuestras labores agrícolas con mayor tranquilidad. Yo quiero insistir en un tema. La región de la Araucanía es una región y es la que tiene la red caminera más grande del país. Nosotros acá tenemos la mayor extensión de caminos y también caminos agrícolas, caminos forestales, que son los que muchas veces son ocupados por estos grupos armados que han estado atentando. Y el estado de emergencia no vamos a lograr tener prácticamente todos los caminos. Sin lugar a duda, probablemente hay que perfeccionar la estrategia, pero yo creo que aquí, Matías, lo que tenemos hoy día es una crisis de seguridad enorme en la Araucanía, donde el estado de emergencia ha logrado unos, pero hemos visto estos ataques muy puntuales, donde claramente han disparado lo que pasó hoy día con el camionero en la mañana. Gobernador, directamente a la...
Gobernador, la comunicación lamentablemente no es la mejor, pero a ver, igual interesa para terminar. Usted estuvo hace una semana aproximadamente, si no menos, creo que el jueves pasado, con el presidente electo Gabriel Boric, con todos los gobernadores, pero me imagino que usted pudo conversar con él, aunque sea informalmente en un momento, sobre la realidad de la Araucanía. ¿Qué pudo sacar en limpio de esa conversación? A ver, yo con el presidente Gabriel Boric fuimos bastante ordenados los gobernadores de tocar temas más bien puntuales en la última reunión, ya que éramos 16 gobernadores. Pero tuve la posibilidad de conversar con él en Iquique. En la ocasión le entregué una propuesta que mandamos desde el gobierno regional de reparación de víctimas, que creo que es muy relevante para que él la estudiara con su equipo. Y también le pude plantear en esta ocasión de los problemas de seguridad. Yo tengo algunas diferencias claras con el presidente Gabriel Boric. Referente al estado de emergencia, por ejemplo, siempre lo ha votado en contra y yo he sido, en cierto modo, hemos promovido porque tenemos los respaldos de las consultas ciudadanas de la Araucanía, este tipo de estado de emergencia. Creo que el que tiene hoy día el presidente Gabriel Boric con la macrosur es enorme. En ese sentido, creo que él es presidente joven, yo soy un gobernador joven, creo que estamos liderando, en cierto modo, dos sectores de la política, pero desde las diferencias tenemos que construir la paz en la región y en esto no me voy a perder, yo voy a insistir. Yo creo que hay dos temas que son relevantes, se habla mucho del diálogo, pero la verdad es que con estos grupos disparando a las personas directamente, creo que no hay ninguna posibilidad de diálogo, pero sí con el mundo más en general. Es un mundo tranquilo, gente trabajadora y que tiene demandas, por supuesto, pero que no está en la línea de la violencia como muchos quieren creer, y poner a estos grupos prácticamente validándolos como si fueran los líderes de la causa mapuche. Eso me parece absolutamente injusto y espero y invito al presidente Boric a que también entienda eso en una región como la Araucanía, la cual precisamente no tuvo la mayoría, pero que creo que tiene que escuchar también lo que la Araucanía cree decir. Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.